La Unión Soviética nunca quiso que nadie supiera lo que realmente sucedió durante el proyecto Atlantis. Yo era parte del proyecto, y hay una razón aterradora por la que no volvemos al fondo del océano. Hola, relatos para la noche. Yo era parte del proyecto Atlantis. Entre los diversos esfuerzos científicos emprendidos por el gobierno ruso a lo largo de mediados y finales del siglo XX, la exploración submarina siempre se mantuvo en silencio. Se habían hecho intentos para obtener energía renovable, documentar nuevas especies y, por supuesto, explorar nuevos ecosistemas oceánicos que tal vez podrían contener la clave de la futura civilización humana. Yo estuve entre los primeros afortunados. Elegido entre una selección de cosmonautas, pilotos y, obviamente, especialistas marinos. Mi tarea era ayudar en el desarrollo inicial de buques oceánicos. Mi especialización marina y mi experiencia en ecosistemas de trincheras me hicieron encajar perfectamente. El gobierno, más concretamente el Ministerio de Construcción de Maquinaria Mediana, o MMMB, se mostró fanático de los resultados. Resultados y más resultados. Ya sea que se tratara de algas nuevas o simplemente de una zanja más profunda de lo que habíamos pensado originalmente, siempre se esperaba que presentáramos justificaciones positivas, de por qué el presupuesto debería continuar apoyando este esfuerzo. Un objetivo ambicioso con un presupuesto modesto, pero de todos modos el fracaso nunca fue una opción. Éramos la nueva frontera de la Soyuz soviética y, con ello, llevábamos la bandera del poder soviético. Incluso si eso significara plantar la bandera en una parte del planeta a la que ni siquiera el Sol llegaría. Se supone que no debo entrar en demasiados detalles sobre nada de esto. De hecho, durante nuestro entrenamiento militar, nos advirtieron constantemente sobre las consecuencias de hablar abiertamente, como decían. Todavía me encuentro constantemente debatiendo si el bien de la verdad pesa más que mi lealtad a la Soyuz. Aunque siento que se lo debo a mis compañeros de barco. Mi lealtad a la Soyuz soviética es incuestionable, y he llegado a creer que los ministerios en cuestión, concretamente el Ministerio de Desarrollo Nuclear, han enterrado investigaciones desfavorables para aumentar el presupuesto. Por eso digo esto con lealtad soviética, contra la corrupción de la burocracia. He tomado la decisión de contar esta historia. No me abstendré de dar detalles y mis únicas omisiones son las de la memoria, no las de elección. Como dice el refrán ruso, mide 7 veces, corta una vez. El proyecto Atlantis se puso en marcha con el objetivo de establecer un espacio habitable en el precipicio de una de varias fosas oceánicas. Estos espacios habitables se denominaron zonas de vida. Son cápsulas autosostenibles que, en teoría, pueden albergar cómodamente hasta 6 personas a la vez. Las zonas de vida están aseguradas al fondo marino junto a las trincheras. Los rayos de alta potencia emiten información vital constante al alto mando sobre la presión del agua, los niveles de oxígeno, etc. El orgullo y la alegría de la Operación Atlantis fue el prototipo, Cask Life. Es una zona de vida en el precipicio de la fosa Kuril-Kamchatka. Casi 8.500 metros hasta el fondo marino y a solo unos metros del muro de la trinchera. La propia trinchera tenía otros 10.000 metros de profundidad. A los abismos. No has oído hablar de ello porque se supone que no debes oír hablar de ello. El Ministerio de Construcción de Maquinaria Mediana celebró el Cask Life con gran orgullo. El poder real y la sostenibilidad del barco de vida marina dependían de la actividad volcánica de la fosa. Las aguas y las erupciones volcánicas fueron aprovechadas y reutilizadas para todo lo que había en el barco. Era estable, funcionaba y se esperaba que la tripulación soviética de 3 hombres diera garantías diarias de sus éxitos. Fue uno de los 7 prototipos originales lanzados durante la Operación Atlantis. Mientras que otros 2 han dado luz verde a su éxito y estabilidad, el aprovechamiento de la actividad volcánica por parte de Cask Life como energía renovable lo hizo especial. Encontrarás libros tras libros que reafirman los fracasos de la vida marina, pero la verdad también es agridulce. Para nuestros 3 intentos exitosos de vida marina, también llenamos almacenes con zonas de vida aplastadas, descomprimidas y dañadas. Muchos de ellos también estaban tripulados. Almacenes y cementerios. Esos no están en ningún libro. Mi primera misión involucró Cask Life. Sus signos vitales automatizados parecían estables, niveles de oxígeno, presión central, electricidad, etc. El alto mando tenía acceso directo a los diagnósticos de la nave,
Pero los informes y sus esperados enlaces diarios con la tripulación habían quedado en silencio. Día tras día nada. Los 3 individuos que habían vivido en Cask Life todavía estaban vivos y aparentemente se encontraban bastante bien. Los niveles de dióxido de carbono y oxígeno se equilibraban naturalmente. Los niveles de oxígeno se mantuvieron inalterados, pero en términos de contacto humano real, estábamos a oscuras. En otras palabras, sabíamos que allí abajo respiraban 3 hombres. Sabíamos que había 3 allí abajo. La paranoia ya se había apoderado del alto mando. Los rumores sobre un topo comenzaron a difundirse. Un encubierto estadounidense estaba entre los 3, y había puesto a nuestros leales soviéticos en nuestra contra. Pero antes de que el fuego de la paranoia pudiera ser disipado por un debate racional, el alto mando había ordenado inmediatamente una misión exploratoria al no abandonado pero silencioso Cask Life. Yo estaba entre esta misión. Todo estuvo bien. Todo fue según el plan. Hasta que no lo fue. Aquí es donde debe comenzar mi historia. Si quieres saber qué les pasó a mis camaradas, a mí, al Cask Life y su tripulación, entonces esto es lo que realmente sucedió en las profundidades de las fosas oceánicas. Era una noche fría y oscura en Petropavlovsk, el punto más occidental de la Soyuz. La lluvia sacudió los exteriores del techo de acero del astillero, mientras el Océano Pacífico Norte barría implacablemente todo lo que no estuviera atado, sobre las plataformas de madera. La trinchera Kuril-Kamchatka estaba al sur de Petropavlovsk y, viajando, se necesitarían poco más de 2 días para llegar al fondo marino. También se almacenaron armas, en caso de que se demostrara que nuestra teoría del topo era correcta. Descargué mis pertenencias del transporte militar, y caminé rápidamente hacia el astillero, con el abrigo levantado para protegerme del viento y la lluvia cortantes. Yo, junto con otras 2 personas, debíamos utilizar un pequeño viajero marino de 3 personas y hacer la primera ruptura con Cask Life. Cuando vi a mis 2 miembros de la tripulación holgazaneando alrededor del barco, comencé a sonreír. Mikhail, eres un psique, me lancé hacia adelante y abracé a mi compañero de tripulación. Ah, joder. Sergei, amigo mío, ha pasado un tiempo, Mikhail le devolvió el abrazo. Se las arreglaron para meterte en esto también. El Cask Life. Esto es monumental. Su voz se bajó al darse cuenta de que tal vez la información debería conservarse como una cuestión de necesidad, de saber. Este es Vlad, no lo conoces, es de la división médica. Vladimir le lanzó una mirada. Mierda, Vladimir, quiero decir, lo siento, de todos modos, este es Sergei, Vladimir, señaló hacia mí. Extendí la mano y Vladimir la agarró y la apretó con más fuerza. Sentí la sangre salir de mi mano cuando él la soltó. Con nada más que un gruñido, empujó su enorme cuerpo por la escotilla superior de la nave y comenzó a reorganizarlo en lo que solo puede decirse como a su manera. Mientras observaba mi entorno, noté un zumbido en el lugar. Hombres con trajes oscuros y vehículos militares estaban ocupados en el patio. Se estaban manipulando 2 máquinas grandes dentro de un gran almacén. Aunque no pude distinguir mucho, las grandes puertas del edificio del astillero estaban entreabiertas. Reconocí a muy pocas personas. De hecho, muchas caras nunca las había visto antes. Tanto Mikhail como Vladimir habían sido informados y una vez que se dio una lectura muy formal de nuestra misión, nos reunimos con Vladimir en nuestro nuevo hogar, Villa 2. Un oficial militar de cierta estima, al menos por las brillantes medallas que adornaban su chaqueta, nos dio un informe aún más breve. Se necesitarían poco menos de 2 días, sin suponer interrupciones, para llegar a Cask Life. Cuando contactemos con su tripulación, debíamos hacer reconocimientos médicos y técnicos y partir al día siguiente. Un viaje corto. Si la tripulación original sufría lesiones, debíamos llevárnoslos con nosotros. Si no se suponía que hubiera heridos, regresaríamos inmediatamente y el alto mando se ocuparía de la insubordinación a su manera. No quería pensar en eso. Subimos a bordo del barco de tamaño mediano, que estaba abandonado al borde del tranquilo astillero. Voces fuertes ladraron órdenes y con un torbellino de ruido y movimiento, 2 pesadas grúas bajaron el sumergible. Mikhail, el ingeniero jefe y capitán de la tripulación del Villa 2, comenzó a realizar diagnósticos vitales y marinos de rutina.
La escotilla superior era una puerta de acero de doble seguridad con una cámara de aire para descompresión, por lo que una vez que ambas estuvieron selladas, el mundo exterior quedó amortiguado para nosotros tres. Luces verdes y azules iluminaban el tablero emitiendo un tono artificial en la cámara de control. El tablero de control y la cámara principal estaban conectados por un pequeño túnel, lo suficientemente grande como para pasar a través de él, pero ninguno de nosotros podía permanecer de pie en él. Sentado a mi lado en la cámara principal estaba Vladimir, que acababa de conocerme. Un hombre extraordinariamente estoico. Grande y corpulento, apretujado en este vehículo como un animal enjaulado, nadie creería que, en realidad, era un enfermero calificado. Disculpe, especialista en salud. Los ojos de Mikhail nunca abandonaron el tablero de control mientras gritaba órdenes. Vladimir, ¿dónde está la UMT?, gritó Mikhail, demasiado fuerte para este barco. El control puso pastillas para el mareo en él, tráiganlas. No sé qué esperar, pero estoy seguro de que ninguno de nosotros ha estado a 8000 metros bajo el mar, se ríe. Vladimir, sin decir una palabra, empujó su gran cuerpo hacia el botiquín médico y sacó 2 pequeñas barras envueltas. Lanzó uno a la nuca de Mikhail y hacia mí y luego se reclinó en su asiento. ¿Conservar energía?, pensé. Sergei, Mikhail se giró hacia mí, mientras bajamos, escuchemos la compresión del acero. Este sí que puede no estar tan entusiasmado con el agua como nosotros. Miré a Vladimir, ahora más o menos dormido, y pensé, será mejor que así sea. El crujiente leviatán se hundió en el frío océano. Debajo del agua había serenidad y calma. Iniciamos nuestro descenso de 8500 metros hacia Cask Life. La experiencia mecanicista de Mikhail era impresionante. Siempre respeté su buen ojo para la maquinaria porque pasó muchas horas de entrenamiento básico modificando, reajustando y, en muchos sentidos, mejorando la mecánica soviética. Un individuo delgado y enjuto, siempre podía maniobrar alrededor de los motores y separarlos como lo haría un pintor experto con su arte. Habíamos pasado una cantidad excesiva de tiempo en el campamento base para esta misión, pero cuando partió para recibir capacitación especializada en ingeniería marina no lo había visto hasta ahora. No es diferente. Seguía siendo el moscovita astuto que había conocido y por el que había llegado a preocuparme. Sin embargo, al verlo allí, moviéndose de un lado a otro, parecía como si estuviera bailando. No esperarás que maniobre esto solo, ¿verdad, Sergei? Mikhail me lanzó una sonrisa, porque lo llevaré hasta el río Moskva y estaré en casa para cenar. Me reí, como si Souye no tuviera suficiente de qué preocuparse por Sergei. Hay una razón por la que te enviaron al otro lado de la Sovetski Soyuz. Y la razón por la que sigo aquí, dijo. El dinero, sonreí. El dinero. Es verdad. Fue reconfortante volver con una cara familiar. El breve momento de ligereza enfrió mis músculos, mientras me reclinaba en mi asiento y revisaba la información que nos había dado el alto mando. Guiar a Villa 2 no fue una tarea en sí misma. Tenía un medidor automático y, más allá de ligeros ajustes manuales en el equilibrio de la embarcación, nos dirigíamos directamente hacia Cask Life. Aunque esta embarcación era relativamente común en términos de tecnología, Mikhail nunca descansó en sus deberes. Después de 7 horas de lento descenso en la oscuridad del océano, Vladimir finalmente despertó de su hibernación y preparó 3 MRE, raciones militares, comidas, listas para comer. Algún tipo de carne comprimida enlatada, galletas saladas y café negro con el azúcar, la leche y el caldo habituales. Teníamos suficiente para 3 viajes de ida y vuelta, lo cual sería un lujo si realmente nos hubiera gustado el sabor. Mikhail se sentó a nuestro lado, se ajustó la camisa aflojada y comenzó a peinarse el corto cabello negro con un peine compacto. Vladimir se sentó como si sus hombros intentaran abrazarse en detrimento de su pecho y su corazón. Su rostro limpio y macizo parecía cincelado en piedra, aunque, como estaba a punto de descubrir, en términos de personalidad, apostaría a que una estatua podría mantener mejor una conversación. Aunque Mikhail y yo habíamos compartido recuerdos y entrenamiento básico, la presentación del sencillo y tranquilo Vladimir no fue una molestia ni una ventaja, simplemente lo era. Algo en lo que había reflexionado desde el descenso, las máquinas y esos hombres, ¿quiénes eran, Mikhail?
Los trajes negros, no los reconocí del comando o del entrenamiento. Mikhail asintió, entendió exactamente a qué me refería. He estado pensando en esa pregunta desde el lanzamiento. Ministerio de Cultura y Desarrollo Nuclear, dijo Vladimir. ¿Ministerio de Cultura? ¿Los trajes? ¿Qué querrían de nosotros, y por qué están tan lejos de Moscú?, pregunté. Vladimir miró a Mikhail, se encogió de hombros y volvió a leer su libro como se templó el acero. Volví a mirar a mi amigo, Mikhail, ¿qué podrían querer de nosotros? Seguramente tienen cosas más importantes que hacer. Dejé de hacer esas preguntas cuando me di cuenta de que no valía la pena hacer preguntas en primera instancia por las respuestas, dijo con frialdad y luego miró hacia su comida. Sabía lo que quería decir. Las preguntas engendran subversión, y la subversión es el fuego de la deslealtad. Había estado arraigado en nosotros desde nuestra formación. Aunque Sergei, ese edificio, ¿viste la construcción cerca de él? 2 nuevos almacenes. Estuve en Petropavlovsk durante mi formación especializada. Nos dieron todas las especificaciones para estas bellezas, golpeó el techo de acero, pero desde entonces se construyeron nuevos almacenes y una torre de control. O mi memoria está fallando o se ha estado realizando una gran construcción. Parecí desconcertado. No, esa fue mi primera vez allí. Solo vi a mucha gente moviendo equipo bastante pesado allí. Aunque es una ciudad muerta, ¿verdad, Mikhail? ¿Vlad? Vladimir es mi nombre, no Vlad. Sus ojos nunca abandonaron el libro. Cierto, lo siento, de todos modos, no noté nada, realmente, Mikhail. En un acuerdo tácito pero mutuo, esa línea de investigación quedó ahí, sin respuesta. Fue una extraña paradoja, estamos entrenados para cuestionar, revisar, planificar, etc. Éramos herramientas expertas de la patria, pero de forma natural e instintiva sabíamos cuándo dejar de hacer ciertas preguntas. Es emocionante, ¿no? El entrenamiento, el régimen, la rutina, todo. Para esto, los ojos de Mikhail se iluminaron. Usaré el Ushakov si la misión tiene éxito. Te darán el Ushakov, Mikhail, cuando me nombren primer secretario de la Unión, dije. En un momento de auténtica unanimidad, nos reímos, incluido Vladimir. Fue breve, pero no lo olvidaré. Terminamos nuestros MR y volvimos a nuestras funciones. A medida que caía la noche, al menos según lo que los diales internos nos decían que era de noche, hicimos preparativos. Los 5 ojos de buey que daban una vista completa de los alrededores de Villa 2, no ofrecían ninguna pista sobre nuestro entorno. Solo gracias a los sensores y a la alta tecnología pudimos determinar dónde estábamos exactamente y hacia dónde pretendíamos ir exactamente. Las hamacas militares plegables brindaban comodidad, mientras que el tono bajo de verde y azul que rebotaba en las estrechas paredes era como si el propio barco nos asegurara que estaba sano e intacto. El lento y turbio océano es un universo en sí mismo. Su propio ecosistema y vida. No éramos más que exploradores, no diferentes de nuestros cosmonautas. Al igual que el espacio, el océano es indómito y no le debe a nadie un paso seguro para cruzarlo, y mucho menos para bajar. ¿Qué vida marina revolucionaría nuestras civilizaciones secas? ¿Era ella el nuevo mundo al que nuestra sociedad debe avanzar? Al igual que los valientes guerreros soviéticos que lucharon contra el flagelo alemán, ¿necesitamos un grupo de soldados valientes para tomar lo que necesitamos y crear lo que queremos? ¿Qué podríamos traer de ella como regalo a nuestra unión? No lo sabíamos. Sabíamos que no lo sabíamos, pero sabíamos que queríamos averiguarlo. Al menos eso creíamos. Mañana llegaríamos a Kaslive. Las sirenas rojas me despertaron. Un sistema de alerta aullante ahogó todo. Me caí de mi hamaca y miré al otro lado de la cámara. Mikhail estaba en un estado de pánico y agitación. Sus gafas se deslizaban por su nariz, mientras comenzaba a anular manualmente el sistema y recuperar el control de Villa 2. Me levanté y corrí hacia los controles. Mikhail señaló una serie de indicadores en el tablero. Presión naranja, equilibrio naranja, destacó. Rápidamente me di cuenta de lo que estaba pasando. Villa 2 tenía una cámara interna y una exterior separada. Como una pelota dentro de una pelota.
Se equilibraría lo mejor que pudiera si fuera necesario realizar pequeños ajustes durante el descenso o el ascenso. En otras palabras, nunca nos veríamos volcados por una corriente submarina. Lo que no pudo hacer fue hacer girar las bolas con dos movimientos completamente diferentes. Los ojos de Weiss solo mostraban acero, lo que indicaba que la bola exterior había sido completamente desalineada. Villa 2 se había girado lentamente hacia un lado y nuestra bola interna se esforzaba por mantener el equilibrio. Si ella hiciera explotar los engranajes y la maquinaria Intercastles, nos quedaríamos a oscuras. En unos pocos minutos de tensión, Mikhail y yo recuperamos lentamente el control. Las luces rojas parpadeantes se detuvieron y el furioso temperamento anaranjado del tablero de control disminuyó. Alineamos las puertas de la cámara nuevamente y realizamos una inspección automática. Aunque hubo daños superficiales, Vladimir saltó. El sudor le brotaba de la cara. El gigante había despertado. «Son los jodidos americanos», saltó hacia una pistola Makarov todavía aturdido. Me lancé hacia él con poco éxito, pero lo suficiente para mantenerlo fuera del alcance del arma. En ese breve momento, logró recuperar el aliento y mirar a su alrededor. Cayó de espaldas en la hamaca de Mikhail y en silencio evaluó lo que acababa de suceder. Mikhail dejó escapar un audible suspiro de alivio y miró el reloj. Fue el desayuno. De ahora en adelante estaremos en turnos. Fue estúpido de mi parte permitir que esto sucediera, dijo Mikhail mientras dirigía a Vladimir fuera de su cama. Una vez que se realizaron los diagnósticos y no se produjeron daños estructurales importantes, Mikhail comenzó a dirigir manualmente Villa 2. Las estimaciones sugirieron que llegaríamos a Cask Life en menos de 6 horas. Agarré los documentos y comencé a analizar las biografías de los 3 miembros de la tripulación que estábamos a punto de conocer. No reconocí 2 de los nombres, Boris y Víctor. Pero uno se destacó. Un nativo de Moscú llamado Anatoly. Anatoly, especialista nuclear, ingeniería en Moscú, miré a Mikhail, no lo es. Una sonrisa rompió la tensión del rostro de Mikhail mientras recorría con su mirada al equipo. Joder, Anatoly, sí, ese es él, mira la especialización y los despliegues anteriores. Nuestros ojos recorrieron la biografía. Oh, hombre Mikhail, odiará cuando te vea. ¿Recuerdas el entrenamiento básico? ¿Recuerdas cuando tú, Alexander y Povetkin pusieron esa sal en su café? ¿Me acuerdo? Le arrojó una llave inglesa a Povetkin, casi le rompió el cráneo. No estaba enojado, Sergei, estaba listo para matar. No nos habló hasta el despliegue especializado. Sergei, ¿qué diremos cuando lo ves? Podríamos fingir que no tenemos idea de quién es. Podríamos decir que el comando dijo que fuimos enviados porque había un polizón a bordo del Cask Life. Mikhail se secó las lágrimas de risa de sus ojos, y yo me eché a reír. Podríamos decir que descubrimos que era pariente de Eisenhower, y tiene que regresar al comando para responder por ser un traidor a los Soyez. No, interrumpió Vladimir. Sergei y yo estamos bromeando, Vladimir. Mikhail puso los ojos en blanco. No, reafirmó Vladimir. Bien argumentado, amigo mío, dime cuándo te ascenderán a redactor jefe de discursos del secretario general. Me burlé. La expresión de Vladimir ni siquiera se conmovió. Como si fuéramos el viento que pasa por su cabeza. De todos modos, deberíamos estar en el fondo del mar lo suficientemente pronto. Empaca y prepárate. No pasará mucho tiempo, dijo Mikhail. Regresó a los controles y miró por la gran portilla ennegrecida que había encima de los controles. Reorganicé mi material y leí las instrucciones de comando. Cask Life se acercaba y eso significaba que teníamos 3 nuevos miembros en la tripulación. Al menos eso es lo que pensábamos. Después de unas horas más, las cámaras empezaron a sentirse más pequeñas. El acero que nos ofrecía la única protección contra el férreo control de la madre naturaleza alrededor de Villa 2, comenzaba a sentir como si hubiera desarrollado su propio tipo de presión. El aire estaba caliente, pero mi cuerpo se sentía frío. Una de las cosas para las que no te preparan en estas cámaras es que tan cerca está tu campo de visión de todo lo que está cerca. Mirar más allá del horizonte y ver la extensión abierta es un sentimiento un tanto subestimado, uno que extrañé. Vladimir estaba descansando y leyendo, como suele hacer.
Mikhail estaba letárgico reajustando diales y botones solo para mantenerse ocupado. Sergei, necesito hablar contigo. Me siento mal por esto, pero deberías saberlo. Mikhail se acercó a mí y arrojó algunas carpetas selladas. Lee esto, y si tienes alguna duda, pregúntame, pero creo que entenderás por qué estamos aquí. Pareciendo bastante confuso e intrigado, cogí la carpeta. Miré a Vladimir, que no se había movido. Me di cuenta de que Mikhail hablaba en serio. Empecé a leer. Página tras página, diagramas, física y, por supuesto, estudios marinos. La mayor parte, obviamente, se refería a la Operación Atlantis. Lo entendí y tenía sentido para mí. Pero luego comencé a leer sobre una nueva operación. Leo y leo, sin levantar la cabeza ni una sola vez. Después de 3 horas de lectura intensa, me froté los ojos y me recosté en mi asiento. Esto no fue para lo que me inscribí. El éxito y, finalmente, los objetivos de la Operación Atlantis cambiaron. La crisis de los misiles cubanos lo cambió todo. Esto asustó al alto mando. Una vez que conocieron la viabilidad de la operación, las ruedas de nuestros departamentos empezaron a girar. Nuestra propaganda fue y es excepcional. Afirmamos que no podemos sobrevivir allí abajo, que intentar ir allí es un desperdicio de recursos. Llenamos diarios con mentiras sobre las fosas y los océanos, tal como llenamos libros con física falsa para nuestras misiones lunares. Estos fueron enviados a Occidente para disuadir, ralentizar y engañar sus propias operaciones. Mientras los capitalistas examinaban nuestros hallazgos, nosotros, en el brillo del genio soviético, utilizamos nuestra información y tecnología reales y logramos avances que ningún país capitalista podría, siquiera soñar. Aunque siempre había apoyado el derecho de nuestro gobierno y nuestro pueblo a resistir la agresión del imperialismo estadounidense, el movimiento de armas nucleares cerca de los autodeterminados luchadores por la libertad cubanos, no estuvo exento de riesgos y recompensas. En las salas de juntas militares de toda Rusia, Kasklaev se volvió militarmente ventajoso. Nuestra ciencia se entremezcló con la investigación militar. Aunque por el momento no funcionaba, también se instaló en Kasklaev un pequeño reactor nuclear. Dentro de los objetivos más elevados de vivir bajo el agua, como una alternativa segura después de la lluvia nuclear, también había un objetivo militar. Este segundo objetivo era evaluar la viabilidad de una estación nuclear, tripulada en las profundidades del océano. Un silo nuclear estable con capacidad de disuasión nuclear. En el ámbito de nuestra curiosidad científica estaba también proporcionar apoyo militar a la nueva operación, acertadamente llamada y secreta, conocida entre los marineros y especialistas marinos como Operación Mano de Hierro. Mikhail se dio vuelta y señaló la carpeta. Escucha, Sergei, Kasklaev es el plano de una posible base de lanzamiento nuclear, justo delante de las narices de nuestros enemigos. Aquí. Sergei se inclinó hacia mí y me entregó un diseño de Kasklaev. Mira, ahí, señaló algo nuevo. Una gran adición de bloque. Una vez que la tripulación logró vivir y mantenerse a sí mismos, llegó la noticia al alto mando sobre la posibilidad de una nueva frontera de guerra. La operación Mano de Hierro convertiría en armas estos life casks. Mikhail dejó de hablar cuando el recipiente comenzó a temblar. Una vez que se calmó, continuó. Solo 2 de las zonas de vida tenían estos reactores nucleares instalados, señaló el edificio que nunca había visto antes. Sus ojos se iluminaron y la emoción brotó de su voz. Un dispositivo de disuasión nuclear tripulado escondido fuera de la vista, pero listo para venir en nuestra ayuda si lo necesitamos. Los pactos débiles con América Latina que simpatiza con los comunistas, ya no serían nuestra mesa de negociaciones. Podríamos tener armas nucleares cargadas en cada trinchera. Operación Atlántida y Operación Mano de Hierro trabajaría para crear una nueva frontera de guerra contra la agresión capitalista. Esto es parte de la historia, al final estaremos usando medallas. Negué con la cabeza. ¿Se dio cuenta de lo que estaba diciendo? No íbamos a una zona de vida, íbamos a un prototipo de base nuclear. Mikhail, ni siquiera sé por dónde empezar. Esto suena increíblemente peligroso. ¿Qué hay de una fuga en Kasklaev? Podríamos estar caminando hacia una trampa mortal. No, Sergei. El alto mando ha estado obteniendo lecturas de radiación claras y el reactor estaba completamente inactivo. Lo estaba.
Antes de que pudiera protestar más indignado porque me habían ocultado toda la misión desde el principio, Vladimir hizo sonar la advertencia de que Cask-Life estaba a la vista. Inclinándose hacia adelante, activó dos grandes interruptores de acero en el tablero de control. Dos enormes rayos de luz aparecieron desde focos externos que se escucharon por casualidad. Mikhail y yo presionamos nuestras caras contra el ojo de buey más grande en la proa de Villa 2, en un vano intento de ver Cask-Life. Efectivamente, mientras descendíamos suavemente hacia el fondo del mar, apareció a la vista un objeto grande. Una enorme cámara dual de acero como dos pulmones de hierro. En la proa de Cask-Life había una cámara de control, aunque compacta. Claramente tenía dos pisos a los que se podía acceder mediante una pequeña escalera. A su alrededor hay haces de alta potencia automatizados en torretas que proporcionan iluminación continuamente, en el fondo marino inmediato. Lo que hace que Cask-Life sea aún más impresionante es que a solo unos metros de las dos cámaras principales se encuentra la trinchera Kuril-Kamchatka. Aparte del calor volcánico invisible al ojo humano utilizado por Cask-Life, era un abismo de oscuridad total. No hay vida. Sin sonido. Nada. Mientras intentaba imaginar la enorme extensión de la nada, escogí algo que recién acababa de saber que existía. Vi que el reactor nuclear que se había instalado. El reactor estaba atornillado y asegurado cerca de la trinchera y estaba conectado a Cask-Life, mediante un pequeño túnel. Su tono rojo bajo significaba que estaba produciendo energía. Un reactor pequeño pero en funcionamiento. Era de enorme escala, casi el doble de grande que las salas de estar. El agua enrojecida lo rodeaba y giraba a su alrededor. Mikhail tuvo que asegurar físicamente los dos buques entre sí. Utilizando su experiencia, conectar Villa 2 a Cask-Life resultó ser una rutina. Mikhail hizo que pareciera fácil. Sobre ella había un pequeño túnel acortado que físicamente se engancharía a nuestro pequeño túnel debajo de la Villa 2. Uno de los dos túneles conectados en una pata de acero acortada se conectaría en agujeros específicamente diseñados a lo largo de la parte superior de Cask-Life. Nos preparamos para el impacto mientras invertía dos hélices a cada lado de Villa 2 para suavizar el impulso de la fuerte caída de la embarcación. Tras unos momentos de lento descenso, realizamos la primera pausa. Una vez que los dos medios túneles estuvieron conectados, se convirtieron en un frente unificado y se permitió el acceso hacia arriba y hacia atrás. Cualquier agua contenida dentro de las válvulas de las cámaras pequeñas fue expulsada con un dispositivo de liberación de presión. Villa 2 ahora estaba equilibrado sobre Cask-Life, que era casi 3 veces el tamaño de nuestro recipiente, incluso excluyendo el reactor nuclear. Mikhail suspiró aliviado y volvió su atención hacia mí. Mira, Sergei, desearía haberte dicho antes, pero era imperativo mantenerlo lo más silencioso posible. Queríamos mantener el grupo de confidentes lo más pequeño posible. Dijo Mikhail. ¿Pero por qué? Respondí. Alto mando, paranoia, no conozco todos los detalles, incluso hay cosas que aún no sabemos. Creo que si hubieran dicho que era un reactor nuclear, Vladimir y usted no habrían ido. Vladimir fue informado justo antes de que aparecieras en el astillero. Probablemente explica por qué no ha estado hablando demasiado. Mikhail se encogió de hombros. Agarramos sus pertenencias y una vez que los diales verdes parpadearon en el tablero de control, supimos que era seguro abrir la escotilla. Mikhail y Vladimir iban delante de mí. Todavía enojado por el hecho de que me dejaron fuera del circuito del reactor nuclear, me dirigí lentamente hacia la escotilla. Continué bajando por la escalera de acero, hasta que finalmente dejé caer una corta distancia sobre los fríos pisos de Cask-Life. Con un suspiro de alivio y una bocanada de aire, comprendí lo que acabamos de hacer, lo monumental que era. Supongo que, en términos generales, yo era parte de la historia soviética. Me di vuelta para enfrentar a la tripulación, sin duda tendrían tantas preguntas como nosotros. De pie justo frente a mí, Mikhail y Vladimir estaban completamente en silencio. Ojos muy nerviosos. Los miré a ambos y luego de frente. Entonces me di cuenta de lo que los hace congelarse en el lugar. Parados justo frente a mí estaban dos miembros de la tripulación. Anatoly y Víctor. Silencioso. Inmóvil, sonriendo nos estaban esperando. Nos quedamos allí por lo que pareció una eternidad.
Aunque Cask Life era mucho más grande que Villa 2, me sentí encerrado en algo apretado y antinatural. Vigas amarillas recubrían los paneles de acero y tenían forma de cúpula para ayudar en la distribución de la presión externa. Anatoly era un tipo bajo y corpulento de pelo negro. Su ropa era un desastre, despeinado y descuidado. Su piel estaba pálida y enfermiza. Sus ojos eran lo único fresco en él. Víctor a su lado no se había afeitado y su cabello era mucho más largo de lo que normalmente se le permitiría. Debía haber estado trabajando en algo mecánico por la apariencia de grasa y aceite en su camiseta blanca. En su cuello había algunos moretones leves. No hice nada al respecto. Finalmente, y para mi sorpresa, Vladimir pronunció algunas palabras. Se señaló a sí mismo: somos equipo de apoyo. Alto mando. Ustedes son Víctor y Anatoly. Extendió la mano. Evidentemente, Vladimir había estado estudiando el informe. Anatoly sonrió: somos Anatoly y Víctor, somos el equipo de soporte. Estrechó su mano alrededor de la de Vladimir. Para un hombre bajo y fuera de forma, su agarre era como un tornillo de banco. Vladimir hizo una mueca justo cuando lo soltaron. Al estar muy cerca de Anatoly, me pregunté por qué no nos había reconocido ni a mí ni a Mikhail. Decidí no insistir en el tema. Tal vez era una bendición que hubiera suprimido los recuerdos de nuestras molestas bromas en el entrenamiento básico. Aún así, nada. Un rostro vidrioso pero relajado. Es casi como si no supiera nada de nosotros, de la misión o incluso de sí mismo. Sí, ese es Vladimir, yo soy Sergei, y este es Mikhail. El alto mando nos envió porque estaban preocupados por ustedes. Dijeron que no habían tenido noticias de ninguno de ustedes desde hacía bastante tiempo, dije, pero por las miradas parece que todo está bien. ¿Es así? ¿Dónde está Boris? Anatoly se llevó los dedos a los labios indicando silencio. Su sonrisa nunca abandonó su rostro. Señaló la segunda cámara a nuestra izquierda inmediata. Hizo un gesto de toser. Luego se hizo a un lado y señaló la cámara de control detrás de él. Asentí y los apreté. Pasamos junto a los dos hombres y entramos en la cámara de control. La sala principal era como Villa 2, en el sentido de que estaba conectada a la cámara de control a través de un túnel. Aunque como Cask Life era más grande en casi todos los aspectos, el túnel angosto que tenía Villa 2 se parecía más a un corredor corto en Cask Life. Me incliné e inspeccioné el complicado desorden de controles, diales, interruptores y botones. Numerosas luces parpadearon y emitieron bajos zumbidos eléctricos. Entonces vi la caja de comunicación. Para mi sorpresa, quedó irreparablemente dañado. Se cortaron los cables. Los diales estaban rotos. Parecía como si alguien hubiera intentado arrancarlo en un frenesí de ira o desesperación. Lo señalé. Mikhail se inclinó y atrapó sus gafas mientras se deslizaban por su nariz. Él frunció el ceño. Algo no estaba bien. Nuestras intuiciones actuaron de inmediato. No debemos dejar ver que nada es inusual. No hasta que lleguemos al fondo de este misterio casualmente, el fondo del océano. Vladimir se reajustó el cinturón. Vi que tenía la pistola Makarov de Andes. Mikhail se volvió hacia los dos miembros de la tripulación. Esto tiene sentido porque los chicos no le decían mucho al alto mando. Lo he visto antes. Déjenme adivinar, señaló los extintores escondidos en los dos apartamentos sobre nuestras cabezas. Alguien debe haberse caído y aplastado. Víctor levantó las manos en el aire y Anatoly se rió. Él se rió y se rió. Luego se quedó en silencio y su mirada se convirtió en una mirada silenciosa e implacable. No estaba claro si eso era una afirmación de la hipótesis de Mikhail. De cualquier manera, sabíamos que esto fue intencionado y no un accidente. Los extintores de incendios no dejan la apariencia de arañar. Sabía por mis propios estudios sobre prototipos de las zonas vivas que un entorno aislado y cerrado puede provocar fatiga mental en las personas. Quizás estar aquí abajo durante un periodo de tiempo tan prolongado había alterado su capacidad para interactuar normalmente. Sin embargo, ese tipo de personas son las últimas que deberían estar cerca de un reactor nuclear.
Mikhail sacó un pequeño diseño de las líneas eléctricas de su chaqueta, y comenzó a deambular por el interior de la cámara principal tratando de reconstruir la infraestructura eléctrica. Enterró la cabeza en su pequeño mapa azul y comenzó a juguetear con los cables debajo de las comunicaciones dañadas. Agua. Víctor señaló los suministros que estaban alrededor de una gran mesa detrás de él en la popa del barco. Una gran mesa blanca de plástico con varios taburetes pequeños. Allí, entre la ropa, las herramientas y las revistas, había unos vasos de agua cristalina. No, estoy bastante bien, gracias, dije. Vladimir, que era el más cercano de nuestro equipo a la mesa, tomó una taza pequeña y bebió. Él asintió agradecido y luego entró en la segunda cámara que Anatoly había señalado. Poco después salió furioso y subió de nuevo a la escalera que conducía a Villa 2. Unos incómodos momentos de silencio después, una bolsa grande se estrelló contra el suelo de acero. Esto sobresaltó a Mikhail cuando se golpeó la cabeza contra la parte inferior de los controles. Vladimir bajó la escalera y se echó la mochila al hombro. Enfermo, gruñó Vladimir mientras pasaba junto a nosotros. Vladimir es un profesional de la salud, probablemente sea mejor que controle a Boris de inmediato, les aseguré. No estuve mucho después de él. Cualquier cosa era mejor que esta mirada prolongada y embotada, pensé. La segunda cámara era el dormitorio. 6 camas, 2 baños. 3 de las camas parecían utilizadas y una de ellas estaba en uso actual. Estaba Boris. Estaba sudando profusamente. Tenía los ojos enrojecidos y su piel pálida con gruesas venas azules pulsando en su cuello y frente. Antes de acercarme demasiado a la cama, Vladimir me agarró rápidamente del brazo. Sacó 2 máscaras de oxígeno de su mochila a su lado. Parece que el alto mando estaba preocupado por una fuga de gas dentro de Cask Life. No protesté, lo harían como medida de protección contra lo que fuera que hubiera infectado a Boris. Vladimir se inclinó. Con mucha cautela, comprobó los signos vitales y tomó el pulso. Si me hubieran preguntado, habría arriesgado a afirmar que casi podía oír su corazón latiendo contra su jaula de huesos. Miré hacia el desastre que era Boris. ¿Boris? ¿Boris? ¿Puedes oírme? Le di una palmada en el brazo. Vladimir se arrodilló y sacudió la cabeza, perplejo. Se levantó y comprobó con mucho cuidado los reflejos de Boris, en los cuales fue el que más falló. Luego sacó con cuidado una fina jeringa. El pequeño golpe corto fue suficiente para rejuvenecer al monstruo de Frankenstein, cuando Boris abrió los ojos. Parecía sorprendido, pero no por el hecho de que 2 extraños lo estuvieran rodeando, algo más lo asustó. «Tú tienes que llevarme», tartamudeó, «por favor». Los ojos, pero justo antes de que pudiera terminar la frase su cabeza cayó hacia atrás sobre la almohada. Su garganta latía de un lado a otro. Sus ojos estaban saltones y tensos. Vi venas rojas a punto de abrirse. Jadeó en busca de aire mientras Vladimir lo sujetaba frenéticamente a la cama. Luego, tan rápido como se había despertado, se calmó y volvió a dormirse. Miré a Vladimir con incredulidad, pero antes de que pudiera decir algo, por el rabillo del ojo vi algo. Me volví y miré hacia la puerta de la primera cámara. Allí estaban Víctor y Anatoly. De pie, mudo. Sonriendo y mirando en silencio. No parecían demasiado preocupados por el deterioro de la condición de su camarada. No parecían ni remotamente sorprendidos. Intenté hacer algunas preguntas directas sobre la condición de Boris, pero nuevamente no me respondieron nada. En mi exasperación, decidí dejarle el negocio médico a Vladimir, ya que dijo que realizaría algunas pruebas más a Boris, mientras que Mikhail y yo decidimos revisar el resto de Cask Life, lo que significaba que necesitábamos ver el reactor nuclear. Todavía teníamos objetivos de misión que completar. De vuelta en la cámara principal, Mikhail había realizado sus propios diagnósticos personales en la sala de control y, salvo las comunicaciones, Cask Life estaba funcionando. Era un técnico experto, pero ni siquiera él pudo salvar ese equipo destrozado. Teníamos comunicaciones en Villa 2 que pudimos aprovechar. Me hizo un gesto y luego corrió a través de un túnel de conexión que conducía a la sala del reactor nuclear. Me llamó para que me uniera a él. Apretujado por el túnel, llegué hasta Mikhail.
El reactor fue un avance tecnológico impresionante y ocupó la mayor parte del centro espacial de la sala. Pasé junto al reactor hasta el otro lado de la habitación. Fue bastante restrictivo. Estamos cerca de la trinchera, dijo Mikhail. ¿Qué? El reactor está situado justo al lado de la trinchera. Puse mi mano a un lado. El calor emitido fue intenso. Ella fue activada. Leí las especificaciones al costado. No es este un reactor de agua, Mikhail, es no nuclear. Sí y no, es un modelo BER, pero mira, señaló las grandes varillas delgadas que subían por el costado. Estaba equipado con un componente nuclear. No debería estar activo en este momento, solo el componente de agua debería estar funcionando. ¿Ves ese panel de control detrás de ti, Sergei? Activa los dos interruptores rojos y baja el dial, veamos si está al 100%. La habitación también tenía ojos de buey que la rodeaban. Además de los dos ojos de buey más grandes, había un enorme tablero de distribución diferente a la mayoría que he visto. Estaba muy avanzado. Tarareaba una pequeña canción de trabajo. Accioné dos interruptores y el reactor zumbó ligeramente en paralelo al tablero de distribución antes de que las luces verdes en la parte superior chispearan y se atenuaran. El dial Sergei. Accioné un tercer interruptor pero no ocurrió nada en el reactor. Nos quedamos en silencio solemne. Rápidamente me di cuenta de lo que había hecho. Accidentalmente presioné un interruptor y no giré un dial. Me di vuelta y cuando vi, el parpadeo de las luces afuera indicó para qué era el tercer interruptor. Accidentalmente encendí los focos exteriores. Las portillas ofrecían ahora una visión del mundo exterior. La zanja. Mira esto, señalé hacia afuera. La trinchera era semivisible. Enormes paredes naturales de roca y un charco negro de vacío debajo. Pudimos ver a través del abismo hacia el otro lado de la pared de roca. Me volví y miré. Estiré el cuello y traté de vislumbrar lo más que pude y fue entonces cuando lo vi. Un hermoso ecosistema submarino. Mi experiencia. Verlo ahora fue abrumador. Un mundo entero debajo del nuestro. Miré para ver hasta dónde lograba llegar la luz. Entonces los vi. Estoy casi seguro de que sí. Eran unos horribles ojos. Ojos amarillos y blancos en la pared rocosa, miles de ellos. Como luces en la trinchera. Se movían entre las rocas. Luego, en un caso, se detuvo y giró. Estaban mirándonos fijamente. A medida que los focos brillaban más ojos se reflejaban en él hasta la oscuridad total. Luego, en la oscuridad, sonidos de giros y revoluciones. Luces azules iluminaron el interior indicando que el generador de emergencia estaba activado. Sonidos de giros y revoluciones. Joder, Mikhail, ¿viste eso? ¿Qué? Ojos o algo así. Algo en las trincheras, no me digas que no lo viste. ¿Qué? Pasó a mi lado y comenzó a juguetear con los diales. Unos momentos más tarde, el reactor volvió a zumbar y las luces estándar regresaron. Bajé la intensidad de los focos y los volví a encender. Eran más débiles pero aún podían iluminar la pared rocosa frente a nosotros. Miré por la portilla. No había nada allí. Sergei, probablemente fueron solo cristales que reflejaban la luz, sucede. No, conozco cristales, soy un puto experto en esto, Mikhail. Era otra cosa. Mira, al estar en habitaciones pequeñas, toda esta misión te viene a la mente. Ves cosas que no siempre ves, puso su mano en mi hombro. Le hice caso omiso. No, definitivamente vi algo, Mikhail, no tengo un buen presentimiento sobre este lugar. ¿Por qué Anatoly no nos reconoció? ¿Por qué están actuando tan jodidamente extraños? ¿Qué le pasa a Boris? ¿Qué le pasa a Boris? Mikhail preguntó. Está jodido. Muy enfermo. Muy mal, está infectado con algo. Mikhail hizo una mueca. Yo continué. Están como con muerte cerebral, Vladimir y yo estábamos con Boris y él estaba gravemente enfermo. Ni siquiera reaccionaron. Es como si ni siquiera entendieran lo que le pasó.
Sé que se supone que debemos traer de vuelta herido, pero no lo quiero cerca de nuestras literas. ¿Quién sabe qué le pasa? ¿Abstinencia? Tal vez sea un consumidor. Opiáceos, dijo Mijail. No lo sé, es como si fueran zombies. Me recosté contra la pared de acero. De todos modos, debemos mantener la calma y la calma. Sea lo que sea, debemos mantenernos unidos. Mikhail asintió. Sí, necesitamos trabajar en equipo y resolver esto. Luego, en el momento de nuestra resolución, me di cuenta. Miré a Mikhail a los ojos y supe que él también estaba pensando lo mismo. Joder, Vladimir. Salimos de la sala del reactor y vimos a Vladimir. Allí de pie. Nos miró y sonrió. Recogimos nuestro equipo en la cámara del reactor nuclear y volvimos corriendo a Vladimir. Estábamos claramente angustiados. Allí estaban Anatoly y Víctor, los dos tripulantes. Estaban sentados en silencio en el otro extremo de la mesa de la cámara principal. De pie, mirándonos en silencio, estaba Vladimir. Su sonrisa desapareció y se quedó mirando en silencio nuestro comportamiento preocupado. Vladimir, ¿qué pasa?, dijo Mikhail mientras recuperaba el aliento. Nos miró a los dos en silencio. Vlad, di algo, le dije. Su rostro se contrajo. Vi el Makarov en su cinturón. Dio un paso adelante y nos miró directamente. Vladimir, mi nombre no es Vlad, sacudió la cabeza molesto, empacó su equipo médico y pasó junto a nosotros. Un suspiro de alivio cayó sobre mi rostro mientras casi me echaba a reír. Miré mi reloj, llevábamos aquí casi 5 horas. Eso significaba que era hora de comer. Esencial para nuestra propia durabilidad mental, necesitábamos mantenernos hidratados y con energía de manera regular y frecuente, incluso si no teníamos ganas de comer. Les expliqué a Anatoly y Víctor que tal vez deberíamos comer como equipo. Aunque era lo último que quería hacer, no podíamos salir corriendo de aquí después de unas horas. Teníamos que mantener esto funcionando lo mejor posible. También necesitábamos observarlos un poco más y descubrir qué les está afectando. Claramente lo que afectó a Boris fue diferente a estos dos. Estaban tranquilos y serenos. Mientras Boris era un desastre en la otra habitación. Siendo lo más proactivo que pude, les hice un gesto para que retiraran la mesa. Vi cajas de MR en los dormitorios, las traeré. Regresé a los dormitorios. Miré los suministros de alimentos. Me quedé allí en silencio y me froté los ojos. Solo el ahora inconsciente Boris para hacerme compañía. No hay mucha compañía. Estaba presente físicamente como mínimo. Me quedé unos momentos tratando de evaluar lo que había delante de mí, pero esto no tenía ningún sentido. Mikhail, ¿puedes ayudarme a traer los MRE?, grité en la cámara principal. Cuando cruzó las puertas, lo llevé a un lado y señalé los MRE. Le susurré, aquí tenemos un gran problema. Mire los MRE. Cuente las cajas selladas, levanté una hoja de papel con la lista de control de racionamiento. Les señalé las especificaciones alimentarias. Los números no tenían sentido. 10 cajas, selladas, no. No quedó impresionado. Sí, exactamente, 10 cajas selladas, y aquí hay 10. ¿Y entonces? El alto mando acertó en algo por una vez. ¿Qué pasa? Tomó un cuchillo pequeño y abrió uno de ellos sacando suficientes MRE para las dos tripulaciones. Mikhail, usa tu maldito cerebro, si hay 10 cajas aquí y les dieron 10, ¿cuál es la conclusión? Me miró vagamente por un momento y luego lo vi. La reacción que acabo de tener en su cara. ¿No se los han comido, Sergei? No han comido comida. El frío me subió por la espalda. No han comido nada. No era humanamente posible. Mi mente reflexionó sobre cada pregunta que se había acumulado hasta el momento. ¿Quién estaba fuera de Cast Life? ¿A quién pertenecían esos ojos? Pero, más importante aún, ¿con quién estábamos atrapados aquí? Él se rió con incredulidad. Luego se quedó en silencio. Después de unos momentos llegó a su propia racionalización. Deben tener contrabando o algo así. Nadie puede aguantar sin comida, dijo en voz baja.
No, esto no está bien. Mira, ¿recuerdas la broma de sal que hicimos en el entrenamiento básico? ¿Recuerdas lo molesto que se puso? Intentémoslo de nuevo. Incluso si se enoja, al menos es algo, al menos sabríamos que sigue siendo el Anatoly Bogazas que conocemos. Comencé a verter 6 raciones de sal en una taza pequeña de agua. Si lo pierde, diré que fue mi broma. Mikhail dio una mirada incrédula, pero en ese momento estaba de acuerdo, una reacción familiar, incluso una de ira, sería bienvenida. No queríamos dejar a Vladimir demasiado tiempo, así que volvimos a la mesa y nos reunimos con ellos. Los momentos pasados en Cask Life se sintieron como una agonía. Los constantes observadores silenciosos de Anatoly y Víctor. La cena fue un asunto tranquilo, donde se repartieron los MR y demás. Noté que Anatoly y Víctor comenzaron a leer el anverso y el reverso. Intensamente. Luego, en un breve momento de quietud, procedieron a abrir y preparar su comida. Es extraño, seguidamente saben cómo usar una MRE. Pasé 2 tazas, ambas de agua, pero una tenía sal. Vladimir intentó tomar la taza de agua salada pero le di una palmada en la mano. Me miró fijamente en estado de consternación. Casi me reí, cuando llamaron a este enorme gorila por malos modales en la mesa. Aún así se lo entregué a Anatoly. Lo agarró, miró la taza y sonrió. Me quedé helado al igual que Mikhail. ¿Estaba a punto de rechazarlo? ¿Lo sabía? Anatoly se lo bebió. La incapacidad de Mikhail para ocultar una sonrisa en anticipación de una gran reacción desapareció. Fue reemplazada por una mirada de puro miedo cuando Anatoly asintió con entusiasmo y volvió a dejar la taza. Acaba de beber media taza de agua muy salada, y no ha recibido más que un gesto de aprobación como respuesta. Algo andaba desesperadamente mal aquí. ¿Cómo podría un humano hacer eso? Pensé. Comimos en silencio. No se nos ocurrió una conversación digna de romper la incomodidad que había comenzado a intensificarse. Se sentía como si la presión del agua fuera del recipiente se hubiera filtrado. Además el calor era casi insoportable. Mikhail y yo estábamos sudando mientras Vladimir se había quitado la mayor parte de su ropa pesada, dejando solo un pecho abultado y una camiseta delgada. Sin embargo, Anatoly y Víctor, una vez más desafiando las expectativas normales de ser simplemente humanos, no mostraron signos externos de sudoración. Cuando concluyó la cena, comprobamos la hora. Según los estándares de superficie, la noche estaba cayendo. Nuestros relojes estaban sincronizados con la hora de la superficie. Esta era una manera de mantener algo de rutina y ritmo. Estos momentos indirectos de permanecer en contacto con la realidad se volvieron mucho más valiosos a medida que el misterio de Cask Life consumía nuestros pensamientos. Con un breve asentimiento y sonrisas, y después de tomar nuestro equipo médico y eléctrico, ascendimos de regreso a la Villa 2. Nuestra excusa fue por espacio e higiene, por lo que insistimos en quedarnos en nuestras literas originales y en vigilar la logística de Villa 2. Realmente no nos importaba si eso era plausible, necesitábamos dejar espacio entre los 2 tripulantes. Por nuestra propia cordura. Fui el primero en ascender de regreso a nuestra casa, Villa 2. Y fue entonces cuando lo vi. Enfrente de mí. Nuestras comunicaciones. Destruido. Destrozado en pedazos. Arrancado del tablero de control. Joder, puse mis manos detrás de mi cabeza. Mikhail vino poco después de mí y una vez que lo vio corrió hacia la cámara de control. ¿Cuándo? Mikhail trató de calmar los silbidos de los cables y el agujero de color ámbar donde deberían estar las comunicaciones. Esto es claramente un sabotaje. ¿Podría haber tenido razón el alto mando? Sobre los Estados Unidos. No, vi ojos fuera del barco. Esto no es Estados Unidos. Esto es otra cosa. Estoy seguro de ello. Sea lo que sea, no es humano, no tiene nada que ver con nada de eso, dije. Golpeé mi mano contra la pared de acero. Resonó por toda la cámara. La sal, nadie podría tomar eso, y la comida, no se come ningún alimento. La evidencia acumulada sugería algo sobre lo que no teníamos entrenamiento ni expectativas. Vladimir sacó su arma del cinturón y revisó el cargador. Con voz severa y decidida, habló con sensatez, debemos irnos.
De vuelta en Villa 2, se había producido un enfrentamiento. Vladimir estaba colocado frente a la escotilla que conducía a Cask Life mientras Mikhail estaba de pie junto a los controles principales. Vladimir insistió en una eliminación inmediata. Sin embargo, Mikhail no estaba convencido. ¿Por qué quieres salir corriendo ahora, Vladimir? Mikhail puso sus manos en el techo. Me entusiasmé mucho por volver a tierra firme, cuando durante toda esta maldita misión ni siquiera nos has dicho una palabra a ninguno de los dos. Los ojos de Mikhail se abrieron y su boca se convirtió en un gruñido. ¿Tienes algún lugar donde estar? Mikhail, no podemos quedarnos aquí, lo sabías, tuve que ponerme del lado de Vladimir de mala gana. Debe ser eso, Sergei. Lo que sea que esté aquí abajo. Lo que sea que les esté haciendo esto. Debe convertirlos. Convertirlos en Sikebliad. Me sorprendió el repentino giro de Sergei, pero sabía que la presión aquí abajo causaba una verdadera fatiga mental. La cuestión, sin embargo, era preguntarse si era una reacción natural al estar en un espacio tan cerrado o algo más preocupante como el de Boris. Mikhail, ¿qué te pasa? Usa tu razón, algo no está bien aquí. En la mano de Vladimir estaba la pistola cargada. Si esa cosa explotara aquí nos comprimiríamos como una lata. Me moví entre ambos poniendo un brazo extendido entre los enardecidos miembros de la tripulación. Debemos permanecer unidos, es nuestra única opción. Mire, si estuviéramos infectados probablemente ya lo sabríamos. Lo dije con confianza, pero incluso yo sabía que eso no era necesariamente cierto. Los ecosistemas marinos son diversos y complejos. No sabíamos qué tan rápido o qué síntomas tempranos aparecerían en alguien. Tampoco sabíamos si era biológico. He oído hablar de experimentos que nuestros científicos soviéticos solían realizar con oxígeno, privación de sueño y comida. Los cuerpos de los hombres pueden transformarse en cosas peligrosas cuando se los somete a condiciones de prueba inhumanas. Mikhail, Vladimir, primero y ante todo necesitamos neutralizar la capacidad nuclear de Cask Life. No podemos dejarlo en manos de quienes quiera que sean. Comencé a caminar, está cerrada la puerta de esa cámara. Me acerqué y me aseguré de que estuviera sellado para que no pudieran oírnos. Mira, más tarde, cuando estén dormidos, volveré a bajar y neutralizaré el reactor. Solo necesito algunas herramientas, ¿verdad, Mikhail? Él asintió y luego explicó. Lo viste por ti mismo, Sergei. Cada prototipo tenía un mecanismo de seguridad automático. Si le haces pensar que está a punto de implosionar, inmediatamente aísla las varillas y básicamente, concreta. Convierte la cosa en un bloque. Es una medida drástica pero en última instancia hace que el reactor quede obsoleto. Es una última medida si se necesita una contención inmediata. Sin embargo, es un mecanismo de seguridad costoso. Suspiró, si se concreta, se neutraliza. Continuó, soy el capitán de la tripulación, debería ser yo quien baje. En todo caso, debería hacerlo. Sacudí la cabeza, tú eres el piloto, Mikhail. No seremos útiles para nadie si Vladimir y yo terminamos girando hacia la trinchera inmediatamente después de que nos separamos de Cask Life. Me estremecí al pensarlo. No, te necesitarán para volver a liberarte, tienes que quedarte aquí arriba, asintió Vladimir. Mi valentía no era tan fuerte como la presentaba, y si me presionaban, no sabía cuánto tiempo más podría protestar de verdad. Bien, ya sabes lo que tienes que hacer, Mikhail giró la cabeza. Pude ver que estaba realmente preocupado. Vladimir puso su mano sobre mi hombro y me entregó la pequeña pistola y la metí detrás de mi espalda. No necesitaré a este Vlad, hizo una pausa y me miró. Vladimir, quiero decir. Él sonrió y regresó a su litera. En unas horas, descenderé de nuevo a Cask Life, de vuelta a lo desconocido. Después de que pasó un tiempo y no salió ningún ruido de Cask Life. Comprobamos los signos vitales. Los niveles de oxígeno son estables. Levanté manualmente la escotilla y bajé cuidadosa y silenciosamente a Cask Life. Evité caer al suelo de acero bajándome lo más que pude hacia el suelo. Me dejé caer una distancia muy corta al suelo y me quedé en silencio esperando cualquier sonido que pudiera indicar que me habían escuchado. Después de unos breves y tensos momentos de silencio,
me dirigí hacia el reactor nuclear. El punto más cercano que podría ser a la propia trinchera. Las cámaras estaban iluminadas por el resplandor de luces azules y amarillas en las paredes. Seguí entrando en la cámara nuclear y comencé a hacer retoques. Deshice un panel de acero con los diales internos, los que solo los ingenieros deberían modificar. Comencé a darle cuerda al dial de presión interno. Si el reactor cree que está soportando un aumento de presión, pensará que se está sobrecargando. Si tiene éxito, no se producirá ningún ruido. El estancamiento en el que se encuentra sería simplemente concreto, por así decirlo. Los segundos parecían minutos, los minutos como horas. Después de una breve pero tensa concentración, vi los primeros indicadores en el panel con el que había interactuado anteriormente. Un luz, 2 luces, y ahí 3 luces rojas. El reactor nuclear me decía que estaba a punto de neutralizarse. Me incorporé y me acerqué a la centralita. Presioné 2 y listo. El tono rojo bajo que emitía el reactor desapareció. El reactor fue neutralizado. Por un momento, olvidé mis preocupaciones con Cask Life. Potencialmente acababa de librar a nuestros enemigos de un reactor nuclear en funcionamiento. Suspiré y me apoyé contra la pared. Observé mi entorno. Mientras mis ojos se adaptaban a la oscuridad, miré hacia los ojos de Wei. Casi me caigo sobre mis herramientas en estado de consternación cuando lo vi. Permanecí en silencio, sin moverme. Los ojos, 6 grandes ojos amarillos y tentáculos negros y relucientes parecidos a anguilas, pululaban por la ventanilla y me miraban fijamente. Empujaron y empujaron para ejercer presión sobre el vidrio reforzado. Reuní mis herramientas y salí por el túnel. Cuando regresé a la cámara principal el silencio era ensordecedor. Caminé con cuidado hacia la escalera. Más ojos. Esta vez ojos humanos, 3 juegos. Amarillo. Anatoly, Boris y Víctor. Sentado a la mesa. Sonriente. ¿Habían estado allí todo el tiempo? Me levanté y puse mi mano detrás de mi espalda para alcanzar mi Makarov. Nos vamos, carajo, grité hacia la escotilla. Los 3 hombres se levantaron y avanzaron hacia mí. Mikhail debió haberme escuchado porque rápidamente bajó la escalera. En una mano sostenía una llave inglesa. No pensaste que me iría tan pronto, ¿verdad? Nunca quitó los ojos de la tripulación. Vladimir estaba inclinando la cabeza hacia la cámara tratando de mirar dentro de Cask Life. ¿Lo neutralizaste? Sí, ya está, ahora vámonos de esta cosa. Los 3 tripulantes avanzaban lentamente hacia nosotros. Sonrieron y cortaron el camino más directo que teníamos hacia la escalera. En esa situación, supe que tenía que recurrir a una medida drástica. Levanté el arma y apunté a Anatoly. Su rostro se contrajo. Definitivamente reconoció un arma. Vladimir ya había bajado la mitad de la escalera. Desde este ángulo, podía ver la espalda de los 3 tripulantes, pero estaba fuera de su alcance. Miré a Boris. Te ves mucho mejor, ¿no? Me dio una sonrisa con los ojos muy abiertos. Tal vez, pero no creo que esté mucho mejor, Sergei. Mientras apuntaba con mi arma a Boris, vi que el rostro de Anatoly se contorsionaba. Gruesas formas parecidas a tubos se envolvían alrededor de su garganta debajo de su piel. Era como si se hubiera tragado una especie de serpiente. Su cabeza comenzó a temblar violentamente. Dio un salto hacia adelante. Disparé 2 tiros antes de que la agonía del ruido me inmovilizara. Me llevé las manos a los oídos e hice una mueca cuando el cuerpo de Anatoly quedó inerte ante mí. Mikhail y yo estábamos desorientados. Un disparo es un espacio cerrado que resuena violentamente, cegando y ensordeciendo. Ser preciso aquí significaba vida o muerte. 2 disparos en el ojo derecho, uno de ellos le había atravesado la nuca. Y afortunadamente se incorporó un panel. Él estaba muerto. Sin embargo, cuando pasé por encima de él, sus brazos se envolvieron alrededor de mi pierna. Miré hacia abajo. Su cabeza estaba inclinada hacia atrás sin vida, pero su cuerpo se defendía casi automáticamente como si algo en él estuviera animando su cadáver. Lo empujé y con eso,
se quedó flácido nuevamente. Apunté con el arma a Boris y Víctor. Estiré mi brazo y calibré mi siguiente disparo. Él era mi puto amigo y le puse 2 balas en su puto cráneo. Solo inténtalo tú. Me veía severo y serio, pero eso solo ocultaba el pánico y el estrés que me estaba absorbiendo. Tu amigo, Vladimir, estaba colgado de la escalera. Me miró confundido. Ignoré al gorila. Estamos saliendo de este maldito desastre ahora mismo. Retrocedí hasta la pared y rodeé a Boris y Víctor hacia mi escape. Miré hacia Mikhail, que ahora se estaba posicionando entre la escalera de Villa 2 y yo. Los 2 hombres permanecieron inmóviles y en silencio. Ellos no reaccionaron. Se quedaron mirando el arma. Mikhail lentamente comenzó a subir la escalera mientras yo mantenía el objetivo. Necesitaba alcanzar la escalera, pero eso significaba que tenía que entregarle mi arma. Toma esto, necesito que ambas manos estén libres para subir la escalera. Lentamente junté mi mano libre alrededor de la suya, mirando fijamente a Boris y Víctor, quienes en ese momento ya habían sostenido mi mirada, sin pestañear, pero justo cuando comencé a entregarle el arma a Mikhail, lo que inevitablemente significaba apuntar a los 2 miembros de la tripulación, ambos Boris y Víctor corrieron hacia adelante. Mikhail me quitó el arma de la mano, pero no ajustó su puntería y disparó un tiro que rebotó violentamente a través del barco y rebotó en 3 placas de acero en las paredes detrás de la cabeza de Boris. Otra oportunidad. Explotó en el pecho de Víctor y chorreó sangre por el suelo, pero aún así, él no se inmutó. A Mikhail lo agarraron del brazo y lo arrojaron de la escalera al suelo. Presa del pánico y la confusión de la pelea, los arrojó a ambos en el centro de la cámara. Cask Life comenzó a retumbar y se escucharon sonidos de agua batida en la proa. Se encendieron las luces y sonaron sirenas rojas por todas partes. «Ve rápido», gritó, y antes de que pudiera protestar, Vladimir me agarró y me levantó a través del túnel que conecta Villa 2 y Cask Life. Volé por el túnel y miré hacia abajo buscando frenéticamente a Mikhail. Mikhail se ganó un rápido segundo disparando otro tiro y subió la escalera. Las sirenas continuaron y las luces rojas y amarillas le salpicaron la cara y se reflejaron en sus gafas. Me lanzó una sonrisa clásica mientras subía la escalera hacia el túnel, pero antes de que pudiera entrar a Villa 2 le agarraron las piernas y lo arrastraron hacia el suelo del barco. El cadáver sin vida de Anatoly se agitaba y se enroscaba alrededor de su pierna. Boris y Víctor no se quedaron atrás. Sonó un pop y dejó escapar un grito. Le habían arrancado la pierna. Gritó de agonía y miró fijamente hacia arriba. Él sabía lo que no quería decir. Golpeó con su mano el botón de emergencia dentro del túnel rompiendo el vidrio en su palma. La sangre le salpicó la cara. Las 2 escotillas se cerraron cortando a Anatoly por la mitad, y cortando el brazo de Boris. Mikhail había presionado un disparador de emergencia diseñado para cerrar partes de la nave en caso de una fuga. Estaba pálida. Mikhail quedó atrapado entre los 2 barcos. Él nos había salvado la vida, pero yo sabía que había renunciado a la suya. Vladimir pasó a mi lado y comenzó una liberación de emergencia de Cask Life. Los mecanismos se pusieron en marcha. Salté hacia adelante y comencé a protestar en vano. Él y yo sabíamos que no podíamos volver a abrir la cámara. Vladimir apretó los botones. Las luces amarillas parpadeantes indicaban el peligro de que se anulara el protocolo de destacamento, pero él las ignoró, sabía lo que estaba haciendo. Regresé a la escotilla y, por encima del ruido y la conmoción de la retirada, oí a Mikhail. Sergei, gritó. Sí, Mikhail, puedo oírte. ¿Estás herido? No tan herido como Anatoly. Él sí que. Mikhail, no puedo abrir la escotilla, la presurización ya ha comenzado. Lo sé, Sergei, lo sé, pero ¿adivinen qué? ¿Qué? Definitivamente debería conseguir el Usako por esto. Antes de que pudiera disfrutar el momento final de nuestra amistad, el acero comenzó a temblar. Villa 2 dejó escapar 3 largos silbidos de presión y se separó de Cask Life. Aunque no podía ver nada, sabía lo que había sucedido. Sabía que Mikhail acababa de experimentar la inundación de agua, la descompresión masiva. Al final, solo podía rezar para que su muerte no fuera en vano ni en medio de sufrimiento.
El mero impulso del despegue trastornó la ordenanza del sistema. Me devolvieron a los controles, cuando Vladimir encendió todas las luces externas para ver dónde estábamos ubicados. Justo delante de nosotros, el precipicio de la trinchera se precipitaba para saludar al barco ahora fuera de control. Vladimir, joder, invierte los propulsores del frente. Me uní a su lado y comencé a intentar recuperar el control. Villa 2 se lanzó hacia la trinchera y apenas recuperó el control. Se cernía sobre Cask Life. Vladimir comenzó a reajustar los diales y a prepararse para el ascenso. Espera, mira, señalé el ojo de buey principal. Cask Life, su reactor, ¿qué es lo que lo envuelve? Vladimir tomó el control manual de los arcos de las luces a través de dos grandes diales de acero, y los apuntó hacia el extremo trasero de Cask Life, la parte que estaba unida al interior de la trinchera. Manteniendo el equilibrio obtuvimos una visión más clara de lo que estaba sucediendo. Enormes tentáculos negros estaban envueltos alrededor del exterior del reactor. Fuera lo que fuese, se llevaba consigo a Cask Life. Pero estos tentáculos eran casi tan grandes como Villa 2. Grandes brazos negros y rizados apretaron y comprimieron a Cask Life. Las enredaderas negras se adhirieron mientras cientos de ojos amarillentos iluminaban la pared rocosa. Como brazos extendidos y de diferentes longitudes, comenzaron a pulular por todo Cask Life. Los focos de Cask Life estaban siendo destruidos por la criatura o criaturas. Un terremoto masivo sacudió el interior de nuestra embarcación. Vladimir y yo nos quedamos atrás. La pura fuerza de este animal había destruido la atmósfera interna de Cask Life dejándolo vulnerable a la ira de la madre naturaleza. En cuestión de momentos, el Cask Life asegurado y atornillado fue arrastrado al abismo. Los ojos blancos en las paredes rocosas de la trinchera parpadearon y revolotearon rápidamente en una especie de fantasía. Desaparecieron nuevamente dentro de la roca. Vladimir y yo estábamos asombrados. El proyecto, el equipo, Boris y Víctor desaparecieron junto con los cuerpos de Mikhail y Anatoly. Villa 2 era ahora el único objeto que emitía luz, incluso los ojos habían desaparecido. Estábamos en la oscuridad. Pensé que estábamos solos. Entonces escuchamos un golpe en el exterior de Villa 2. Alguien estaba ahí. Vladimir había recuperado el control de Villa 2. Permanecimos en silencio. ¿Un golpe en la ventanilla? No podría ser. Vladimir, ¿escuchaste? Él asintió. Señalé los interruptores de las luces exteriores. Vladimir vaciló. Me miró y por primera vez lo vi en sus ojos y lo supe. Él tenía miedo. Me moví hacia el sonido de los golpes. Resonó en el acero. Vladimir encendió las luces. Los segundos de espera fueron insoportables. Las luces parpadearon. Se quedó a oscuras. Luego brillaron. Fue entonces cuando vi. Fue entonces cuando lo vi. Mikhail. El pánico indujo mi cuerpo. Allí estaba él. Su cuerpo de todos modos. Ojos abiertos mirándonos. Vladimir tropezó de nuevo en su litera, en estado de consternación. Pude ver la presión del agua hundiéndose alrededor de su cuerpo. Apretando y flexionando sus huesos y músculos, su masa permaneció intacta. ¿De qué estaba hecho para poder soportar tales presiones? Era como si fuera fluido. Su piel estaba tensa pero podía distinguir las criaturas con forma de anguila, retorciéndose bajo sus brazos y cuello. Todo su cuerpo estaba lleno de ellos mientras pululaban por su pecho, cuello y cara. Sostuve su mirada. No sé por cuánto tiempo. Volvió a llamar. Señaló la escotilla como si estuviera a punto de dejarlo entrar. Luego sonrió. Golpeaba repetidamente y hacía gestos para que lo dejaran regresar al barco. Ese no era Mikhail. Eso ni siquiera era humano. Cuando se dio cuenta de que no estábamos dispuestos a abrir la escotilla, su sonrisa se convirtió en una mirada y sus golpes se hicieron más fuertes. El acero crujió ante la presión externa. Vladimir se levantó y pronunció una breve frase. Vamos. Mientras movía los propulsores y realineaba las cámaras interna y externa de Villa 2,
No podía quitar los ojos de mi antiguo amigo. No se podía hacer nada para salvarlo. Comenzamos nuestro ascenso y lo perdí de vista. La oscuridad consumió el ojo de buey. Él se había ido. La trinchera había desaparecido. El fondo del mar había desaparecido. Me desplomé sobre mi litera en un estado frenético. Mi cabeza daba vueltas y sentía que la cámara se estaba cerrando. El sudor rodaba por mi cuello mientras jadeaba en busca de aire. En mi mente, pensé que los niveles de oxígeno se habían desplomado y que íbamos a morir. Nunca había tenido miedo a los espacios cerrados, pero cada bocanada de aire era como sacar oxígeno a través de una máscara apretada que me apretaba la garganta. Cada crujido del acero hacía que mi corazón saltara alrededor de mi pecho. Estaba inmovilizado y frenético. Vladimir me agarró por ambas manos. Es normal ahora, es normal ahora. Escuchar su voz, aunque era fría y sin emociones, me tranquilizó. Me senté hacia adelante con la cabeza entre las manos tratando de captar mis pensamientos y mi mente. Silencio. Él volvió a los controles mientras yo volvía a la realidad aunque de mala gana. Las horas pasaban. Vladimir y yo nos sentamos en silencio. Ninguno de nosotros había dormido nada. Incluso con ambos retocando el control principal, nuestras comunicaciones seguían caídas. Vladimir se había rendido hacía bastante tiempo y se había resignado a su litera. Deambulé sin rumbo fijo en el estrecho recinto tratando de calcular qué informaríamos al alto mando. Nada de eso parecía plausible, pensé. Ojos y anguilas. Zombis que no comen pero te sonríen. Simplemente no encajaba en su marco de realidad. ¿Cómo podría? Incluso yo comencé a cuestionar mi propia cordura. Podía contar cada recuerdo, pero incluso entonces no recordaba algunos de ellos. Fue una sobrecarga de información. Recogí mis herramientas y equipo eléctrico y abrí el casillero de almacenamiento. Hasta ahora no me había servido para nada la caja de armas de la que Vladimir había sacado su primer Makarov. En mi propia naturaleza curiosa, la abrí. Allí yacía un Makarov con una revista. Acero frío y frío. Su socio nos salvó la vida en Cask Life. No pensé mucho en eso. Sin embargo, algo no estaba bien. ¿Un Makarov? Claramente hay espacio para dos más aquí. Uno para cada miembro de la tripulación. Obviamente uno se había ido a las profundidades del océano con Mikhail. Suspiré desesperado cuando pensé en eso. Pero el segundo Makarov. ¿Dónde podría ser eso? Agarré silenciosamente la tercera pistola y la metí detrás de mi espalda en mi cinturón. Pensé en la pregunta una y otra vez. Pasamos la mayor parte del día al menos según los diales. Esto significaba que estábamos a mitad de camino de nuestro ascenso de regreso a tierra firme. Me sentí débil. Aunque no tenía hambre, sabía que era por eso. También me preocupaba la pistola desaparecida. ¿Lo tenía Vladimir? Incluso si lo hiciera, el equipo de Cask Life no parecía entender las armas. Su primera experiencia debe haber sido la nuestra. Me senté en mi litera. Sentí el frío acero de la pistola. Se sintió pesado. Más pesado de lo habitual. Vladimir, pásame un MRE, necesito comer. Me miró claramente y después de unos momentos de revolver las cajas a su lado, sacó una. Me lo arrojó. Leí las instrucciones, abrí el contenido y comencé a preparar café instantáneo. Las raciones eran miserables, al igual que yo. Sin hambre. Yo consulté. Sacudió la cabeza. ¿Qué les vamos a decir en el comando? ¿Las criaturas marinas se comieron Cask Life? Pensarán que lo hemos perdido, o peor aún, pensarán que Estados Unidos nos ha engañado. No aceptarán la verdad. No. Nosotros tengo que pensar en algo mejor que eso. El café tenía un sabor amargo. Utilicé un abrelatas compacto en el MRE para llegar a las galletas en la lata. El mal funcionamiento técnico en el reactor es nuestra única apuesta. Podríamos decir que la tripulación y Mikhail se negaron a irse, pero sabían que teníamos que enviar un mensaje al alto mando. Podríamos insistir en que Mikhail fuera premiado por su valentía.
Ni siquiera parecía plausible. Si el reactor estuviera funcionando mal, ¿cómo hubiéramos podido escapar a tiempo? No tengo idea de qué les vamos a decir. Quizás, Vlad, podríamos decirles que la tripulación se había vuelto loca. Me detuve y miré a Vladimir. No dijo una palabra. Un escalofrío recorrió mi columna. Lo miré profundamente en silencio. Llegué a mi espalda y agarré el arma. Estoy seguro de que se puede razonar con el alto mando, pero primero necesito más café. Vlad, ¿puedes pasarme otro MRE? Están justo detrás de ti. Vladimir asintió pero no reaccionó. Lentamente me dio la espalda y comenzó a mirar entre las cajas. No quería más café. Me levanté y caminé hacia él. Tomé el arma y le apunté a la nuca. Mi mano tembló cuando sentí mi dedo apretarse. Lo siento, Vladimir, cerré los ojos mientras disparaba 3 balas en rápida sucesión. Le volaron justo en la nuca. Su cuerpo cayó al suelo. La sangre comenzó a manar de su cráneo. Me picaban los oídos. Se me acabó el aliento. Estaba entumecido. Corrí hacia el almacén y cogí un bolígrafo. Comencé a escribir frenéticamente sobre mi brazo. Tenía la cabeza ligera y no estaba segura de si lo que decía tenía sentido, pero aún así escribí y escribí. Luego dejé caer mi bolígrafo. Miré dentro del casillero de almacenamiento. Allí estaba. El segundo Makarov debió soltarse cuando Villa 2 perdió el equilibrio en nuestro descenso. Vladimir nunca lo tomó. Todos los que conocía en la misión estaban muertos o algo peor. Miré el cuerpo para ver si había surgido alguna anguila, pero nada. Estaba nervioso. No podría haberlo hecho. Las señales eran demasiado obvias. Él era diferente. Volví a caer en la sala de control. Abrumado, el mundo se oscureció. Cuando desperté oí gritos y bullicio. Hombres con máscaras y monos protectores se cernían sobre mí. Me sacaron por la escotilla superior de Villa 2 y me sacaron. Estaba de regreso en Petropavlevsk. Estaba oscuro. No sabía la hora ni siquiera el día. Mi energía se agotó mientras intentaba resistirme. Vi enormes máquinas moviéndose de un lado a otro. El torbellino y las chispas de los técnicos ingenieros construyendo en el muelle. Cerré mis ojos. Me quedé a oscuras. Cuando recuperé el sentido estaba en una pequeña habitación blanca. Prístino. Frente a mí había una cama y una mesa. Un hombre se paró frente a mí. Alto y musculoso. Su rostro estaba cubierto con una máscara. Sergei. Debo decir que no esperaba verte. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Cómo está Kask Life? ¿La tripulación? ¿Viste algo fuera de lo común ahí abajo? ¿Qué? ¿Lo sabías? ¿Sabías que había algo allí abajo? Las anguilas. Los tentáculos negros. Cientos de ojos amarillos. Algo atacó a la tripulación original. Me quedé con los ojos muy abiertos y en pánico. No había manera de que me creyera, pero tenía que contarles sobre las criaturas. ¿Te refieres a la tripulación de Kask Life? Sí. Fueron infectados por algo. Miró severamente sus notas y comenzó a escribir. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que sufrieran muerte cerebral? Pérdida de memoria y demás. Diferentes. Me detuve por un momento. Nunca le dije lo que les había pasado, solo que estaban infectados. ¿Cómo supiste que se habían vuelto así? Eso es exactamente lo que pasó. Me miró fijamente. Sabíamos que algo extraño estaba pasando ahí abajo, digámoslo así. ¿Cómo? No sabíamos lo que queríamos si somos honestos. Quizás nos hubieras traído algo de valor. Claramente, un cadáver y un soldado trastornado no son ideales. Comencé a maldecir en voz alta por su cruel indiferencia. ¿Cómo pudiste arrojarnos a los leones allí abajo? La gente sabrá que hiciste esto. ¿Cómo lo harían, Sergei? ¿Sabías sobre el barco? ¿El barco? Barrica Vida. No, Sergei, todo el mundo conoce Kask Life. Quiero decir,
Si tienes tanta confianza, ¿cómo es que no te diste cuenta de que había otro barco antes que tú? No entiendo. Villa 2, Sergei. Obviamente, si hay una Villa 2 entonces había una Villa 1. Teníamos una misión muy parecida a la suya antes de su despliegue. Se suponía que debía ir a restablecer las comunicaciones con Task Life. Me quedé impactado. ¿Cuándo? ¿Qué pasó con eso? En realidad no lo sabemos. Todavía está perdido. Supongo que no lo encontraron. Pobre tripulación, donde quiera que estén. Tomó otra nota. Pensé en ello. La grasa de Víctor. Había estado trabajando como mecánico en un barco pero, como observó Mikhail, Task Life estaba en pleno funcionamiento. El reactor también. Alguien lo había encendido. ¿Villa 1 había hecho contacto original con Task Life? No tenía más respuestas que Anatoly y Víctor. Nos estaban esperando. Sin embargo, tuvimos comunicaciones con Villa 1, lo cual fue genial. En su mayor parte. Nos transmitieron información. Sobre la enfermedad, el frenesí y demás. Era demasiado bueno para ignorar a Sergei. Entonces, enviamos a su tripulación. Quizás usted sería capaz de arrojar más luz sobre todo. El alto mando no conoce todos los detalles. No eres el alto mando. No, soy bueno, mira, no importa. Lo que importa es que obviamente había algo peligroso ahí abajo. Sabía que si podíamos aprovechar lo que fuera, podríamos cambiar la trayectoria de la guerra. Villa 1 fue un desastre desafortunado, pero necesitábamos saber si era algo real. Algo tangible. Así que te enviamos abajo. Villa 2. En la oscuridad, por supuesto. No podíamos permitir que entraras allí con las armas encendidas, pero para mi sorpresa, confirmaste todo. Anguilas, ojos y este tipo de pérdida de memoria por muerte cerebral. Es increíble. No pensé que volverías. Pensé que simplemente nos lo comunicarías, pero claramente alguien destruyó tus comunicaciones. El hecho de que he regresado aquí, debo decir que estoy gratamente sorprendido. Se detuvo y me miró. Sin embargo, una cosa. Villa 1 habló de una criatura. Enorme. Era diferente de los tentáculos. Era una especie de criatura brillante con ojos brillantes. Miró sus notas. Dijeron que sus ojos eran encantadores y hermosos. Una criatura enorme, Sergei, parecida a un humano y brillando intensamente. No dije una palabra. Eso ciertamente no se parecía a los ojos que vimos. De todos modos, basta de esto y dicho esto, se levantó y se dirigió hacia la puerta. Te vamos a mantener aquí por un tiempo. Verás qué te pasa. Tal vez te vuelvas como el resto. Realmente no lo sabemos, es nuestro primer experimento. Intenté procesar la información y lo que había visto en el muelle. Espera. La maquinaria, los hombres que trabajan afuera, ¿qué están haciendo? Abrió la puerta, se dio vuelta y sonrió. Eso va a ser Villa 3. Entonces supe que iban a regresar al océano. Fui la única persona de Villa 2 y Task Life que regresó a los muelles. El hombre fornido de antes dejó su bolígrafo y se reclinó en su silla. Claramente estaba escribiendo algo de enorme importancia. Probablemente fue un resumen de nuestra charla. De cómo Villa 2 confirmó las historias del Villa 1 perdido. Aunque 5 soviéticos estaban muertos, los sonidos del exterior indicaban claramente que regresaban al océano. Villa 3 estaba a punto de finalizar. Una nueva tripulación. Un nuevo grupo de soldados. Como me habían dicho, el alto mando quedó fuera de la conversación. Un pequeño grupo de rebeldes buscaba la posibilidad de encontrar armas alternativas en las profundidades de nuestros océanos. No esperaban ninguna oposición. No me esperaban. Mientras escribía sus notas de nuestra conversación anterior, el torbellino y el ruido de la construcción de Villa 3 fuera del edificio funcionarían a mi favor. Era una combinación de ruido y el hecho de que estaba tan absorto en su trabajo,
que ni siquiera me escuchó abrir la puerta con el abrelatas, que tenía cuando Vladimir me había dado un MR en Villa 2. También me había movido lenta y cautelosamente detrás de donde estaba él. Afortunadamente, como se trataba de un muelle militar, no faltaban armas que pudiera utilizar. Saqué el arma de una funda que estaba colgada en la pared y apunté a su nuca. Sin embargo, el acto le trajo flashbacks. Vladimir, Villa 2. Yo lo había matado. Todavía me preguntaba si esa fue la decisión correcta o no. ¿Estaba realmente convertido? ¿Estaba dando vuelta? Nada de eso importaba actualmente. Impulsado por sentimientos de ira, quería que alguien pagara por la muerte de mi tripulación, por la terrible experiencia que soportamos en Cask Life, y que sintiera el dolor que sintieron Anatoly, Mikhail, Vladimir, Boris y Víctor. Si pudiera, lo habría metido en un recipiente y lo habría enviado con su resplandeciente del que habló. No solo tenía que matarlo, sino que tenía que salir de aquí. Tenía que sacar mi historia. Saqué estos pensamientos de mi mente y disparé en la parte posterior de su cabeza. 5 tiros. Me detuve y hice una pausa. El ruido continuaba desde afuera, en los muelles. No escucharon. La sangre se derramó sobre el escritorio y busqué sus notas. Agarré un bolígrafo y algo de papel. Quizás tenía mis propias notas que podrían ser de ayuda aquí. Entonces lo escuché. De hecho, fue lo que no escuché lo que me sorprendió. El ruido cesó. Eso significaba que algo estaba pasando. Corrí. Recogí todo, notas, bolígrafo y papel. Al abrir las grandes puertas del almacén miré y vi el prototipo de Villa 3. Era enorme. 2 veces más grande que Villa 2. El ruido había cesado porque la construcción estaba terminada. La tripulación vestía equipo especializado y sus armas eran de alta tecnología. Éramos solo ratones para arrojar al gato, estos eran los verdaderos héroes del soviético. Estaba furioso. Nuestras vidas valían solo lo que sabíamos. La lluvia comenzó a caer intensamente y el océano estalló de ira. Olas tras olas chocaban contra la orilla. Se avecinaba una tormenta. Tenía que seguir adelante. Cegado por la lluvia y por el miedo, me arrojé a lo más profundo del bosque. ¿Era por la mañana, por la tarde? ¿Qué día es? No sabía la respuesta a nada de esto. Finalmente, después de puro agotamiento, me desplomé contra un gran árbol en busca de refugio. Jadeando, aflojé mi férreo control sobre las notas y el papel. Leí las notas que el hombre había escrito. Nada que no supiera ya. Sus gráficos. Sus dibujos. Criaturas de aspecto alienígena. Mitad hombre, mitad tentáculos y ojos. Extraño. Parecía que estaban buscando híbridos de estas criaturas. Sentí que mi cuello se contraía bajo la humedad de estos bosques. Al menos creo que es la humedad. Empecé a escribir y escribir. Todo lo que puedo recordar. Los nombres y lugares. Lo que vi. Creo que obtuve la mayor parte. Sin embargo, no podía quedarme aquí. En este bosque. ¿Cómo haría para difundir mi historia? Sabía que tenía que seguir adelante. Finalmente llegué a un pequeño pueblo cerca de los muelles. Fue allí donde planeé mi ruta para salir de Rusia y de su pesadilla infernal. Al día siguiente, nada. Sin sonido. Regresé al bosque e intenté regresar al muelle. Cuando lo hice, vi. Todo. Todo se había ido. La misión, la infraestructura que se construyó recientemente. Villa 2 y 3, desaparecidas. Después de eso salí de Rusia. Dado que el alto mando se mantuvo al margen, nunca estuve en peligro inmediato de que el gobierno oficial intentara suprimir mis escritos. Aunque sé que el equipo detrás de Cask Life y los recipientes Villa definitivamente quería los escritos que yo tenía. Fui testigo ocular. Hasta donde yo sé, el único que vio a las criaturas y regresó a las tierras secas. Ahí termina la historia del proyecto Atlantis. Bueno, mi historia sí. Sé que siguieron buscando, siguieron enviando naves hacia abajo.
Intenté mantenerme involucrado. Intenté mantenerme activo y luego lo olvidé. Simplemente seguí adelante. Un día, tropecé con mis notas. Los que había escrito en el bosque. Casi olvido algunos de los detalles, pero recordé mi promesa. Mi promesa de contarle a la gente lo que realmente pasó allí. Ha pasado mucho tiempo desde el proyecto Atlantis y cuando fui a las profundidades del océano. Nunca volví a Petropavsk. De hecho, nunca volví a Rusia. Aunque mis recuerdos empiezan a desvanecerse con bastante rapidez. Agradezco que sean problemas naturales los que hayan causado que mi memoria haya desaparecido y no ninguna enfermedad extraña. Sin embargo, mi memoria falla y estoy cansado. En mis propios estudios, nunca pude encontrar nada más sobre Cask Life o Villa 1, 2 o 3. Me mantuve lo más lejos que pude de la Unión Soviética. Pequeños indicios aquí y allá indicaban que tal vez todavía estaban buscando entidades desconocidas. Hablé con ex soldados, expertos como yo y especialistas marinos de diferentes países. La mayoría no sabía nada de lo que dije, y los que parecían saber me dijeron que no tenían nada que decir. Villa 1 supuestamente apareció brevemente en la costa norte. Los curiosos dijeron que parecía como si hubiera sido construido el otro día y que no había signos de deterioro. Cuando pedí más detalles, fueron escasos, confirmaron lo que sabía de memoria. La forma y el estilo del barco, pero nada más. Ni siquiera está claro que fuera Villa 1. También hablé con alguien que afirmó tener registros de comunicación de Villa 3. Altamente confidencial. Puede que los consiga pronto. No ha aparecido nada concreto hasta el momento, pero si pueden continuar la historia, quiero saberlo. No puedo decir con certeza qué pasó con Villa 1 o Villa 3. Quizás estén ahí fuera, si es así, me gustaría hablar con ellos. En parte es por eso que conté esta historia. Quizás estén ahí fuera como yo. Escuché la historia de un hombre sonriente en un pueblo ruso no lejos de donde estaban los muelles. Cuando la gente empezó a desaparecer, surgieron historias de un hombre sonriente. Fue visto en los bosques. Quizás esa sea mi próxima pista. Con el fin de la Unión Soviética, de hecho puedo aventurarme a regresar. Si a alguien le importa, le he dado lo que sabía sobre mi papel en el proyecto Atlantis. No olvides los nombres. Vladimir y Mikhail, Víctor, Anatoly, Boris y yo, Sergei, y por supuesto no olvides, no regreses a las profundidades del océano. Hay una cosa que no olvidaré. Mikhail habría obtenido la medalla por lo que hizo. ¿Tú qué es lo que piensas?